Hola Armando, ¿qué haces? Hola Ivette, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estoy acomodando mis herramientas porque vamos a trabajar en un proyecto muy especial el día de hoy. Vamos a hablar de presión de agua. ¿Y por qué piensas que el tema de la presión de agua es tan importante para los dueños de casa? La presión del agua la relaciono como nuestra presión de sangre. Si no nos sentimos bien, si nuestra presión no está bien, ¿cómo nos empezamos a sentir, Ivette? Con dolor de cabeza, algunas veces se pone como, uno se siente como bien estresado. Exactamente. Esos mismos síntomas, nuestros clientes son los que empiezan a ver en su casa y es cuando nos llaman. Y al final del día, todo se relaciona con la presión de agua. ¿Y cómo sabes si tienes un problema con la presión de agua en su hogar? Bueno, hay muchos síntomas para eso. Puede ser tu sistema de riego no está funcionando correctamente, te está produciendo muchas fugas. También tus electrodomésticos puede que no estén trabajando bien. Hay veces que también puedes escuchar ruidos extraños adentro de la pared. Eso me ha pasado. Eso es muy común. Entonces, todo eso se puede ocasionar por tener agua de presión alta en tu casa. Ah, y me imagino que cuando llegues a ese punto, puede ser que arreglarlo te va a costar mucho dinero. Claro, puede costarte mucho dinero porque ya tenemos tubos abajo de la fundación de la casa que se le pueden hacer fugas, tenemos tubos adentro de las paredes que pueden ocasionar unos desastres muy grandes. Wow, increíble. ¿Y cómo puedes verificar cuál es la presión que tienes en su hogar? Te voy a mostrar este aparatito de aquí. Este aparatito de aquí se llama un manómetro y mide la presión de agua en PSI, también conocido como libras por pulgadas al cuadrado. Esto es un aparatito que no cuesta mucho dinero, lo puedes conseguir por menos de $20 en cualquier ferretería. Si puedes mirar aquí, esta agujita de aquí, cuando nosotros abramos el agua, nos va a decir exactamente a qué presión está viniendo el agua a tu casa. Ah, entonces, ¿dónde deberíamos de estar para tener la presión correcta? Correcta. Ok, mira, te muestro. Siempre queremos estar entre 40 a 70 libras. Entonces, ¿cómo se usa? Bueno, te quiero mostrar cómo se usa. Sígame, vente. Ok, vamos. Ok, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer, tenemos que probar lo que viene siendo la presión de agua. Vamos a poner el manómetro en esta manguera de aquí y te voy a mostrar. Vamos a conectar esto aquí. Porque hay más espacio y estamos en un ambiente controlado. Normalmente deberías hacerlo en el grifo. Súper fácil. Bastante fácil. ¿Puedes ayudar prendiendo el agua, por favor? Ok. Ahora ya que prendimos el agua, puedes mirar aquí la aguja cómo está subiendo. Aquí estamos a 70 libras. Eso es una presión perfecta. ¿Qué es lo que pasa en la noche? Cuando nadie está usando agua, usualmente subimos unas 5 a 10 libras. Por eso la presión ideal es 70 para no estar aquí En 80. En 80. Eso es lo más alto que debería de estar. Exacto. 80. Y si, por ejemplo, la presión sigue súper alta, ¿qué hacemos? Ahí ya tendremos que instalar un regulador de presión para que esta presión siempre esté a no más de 70 libras. Ok. ¿Y qué es un regulador? Oh, te muestro. Te voy a explicar cómo es que un regulador funciona, ¿ok? Ok. Lo primero que vamos a hacer, vamos a buscar el suministro de agua. Como podemos ver en este ejemplo de aquí, tenemos aquí esta llave de paso. Esta llave de paso va a cerrar el agua completamente para la casa en una configuración normal. Entonces, en este ejemplo, ¿de dónde viene el agua? El suministro de agua viene de la parte de arriba, luego baja por aquí y vemos que viene para acá. Tenemos otra llave de paso aquí. Y ahora, si podemos mirar aquí en nuestro regulador de presión, aquí vas a mirar una flechita. Esa flechita nos dice en qué dirección va a entrar el agua. Y veo que está apuntando hasta abajo. Correcto. Entonces ya el agua regulada sale por esta parte de aquí abajo. Este regulador, Ivette, no muchas veces lo vas a mirar en casas ya más antiguas. Es bien importante, si tienes los síntomas de presión de agua alta, hablarle a un plomero para verificar si tienes uno o si no tienes, vas a tener que instalar uno. Me encanta. ¿Y cómo se ajusta uno de estos? Buena pregunta, te quiero mostrar, ven. Y aquí tenemos el regulador, Ivette, y como puedes ver, te platiqué de la flechita. Ah, que hay una flechita aquí. Esa flechita nos va a indicar que el flujo del agua va a entrar por aquí. La presión que no está regulada entra por aquí y ya sale regulada por acá. Entonces, esta parte que está aquí hace la regulación del agua. Correcto. Solamente lo que necesitamos es un desarmador. Vamos a poner el desarmador aquí. Vamos a darle vuelta. Cuando aprieto este tornillo,
Empuja un resorte encima de un diafragma que constriñe el flujo de agua, lo cual baja la presión. Y con el manómetro vamos a poder indicar dónde queremos esa presión. Con el manómetro y con cambiar esto puedes tener la presión La perfectamente. presión perfecta. Perfecta, muy bien. ¿Y qué se hace si quizás tienes la presión muy baja? Eso también puede ser debido a muchos factores. Uno de los factores más comunes pueden ser la llave de paso. Si la llave de paso ya es muy viejita, puede que estés abriendo esa llave de paso, pero ya no está abriendo completamente o esté lleno de sarro en la parte de adentro. Y sedimento que Y sigue ahí el adentro. sedimento también se acumula en esa parte de ahí y no deja que todo el flujo de agua salga por esa llave de paso. Algo muy común también, si tienes tubos de galvanizado en tu casa, el tubo galvanizado con el tiempo se va corroendo y ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos un hoyito muy pequeño donde va a fluir el agua y eso nos va a dar muy poca presión adentro de la casa. Entonces, ¿cómo se puede solucionar bajo presión en su hogar? Bueno, si ya todos los otros factores ya los miramos, están bien, ahora lo que vamos a ocupar va a ser una pompa. Esa pompa se va a instalar y nos va a ayudar a incrementar la presión de nuestro hogar. Interesante, pues gracias. Ahora entiendo mucho más de lo Sí. que tiene que ver con la presión. Esto es algo tan sencillo que toma muy poquito tiempo para nosotros revisar nuestra presión y nos va a ahorrar mucho dinero y muchas reparaciones costosas. Me encanta. Gracias, De Armando. nada.